Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Step Finance. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, vivimos la caída ayer, hay bastante miedo a la fuerza que le pueda poner la Reserva Federal a ese proceso de subidas de tipos de interés. También parece que en Europa empieza a cundir bastante el miedo. Vemos cómo, por ejemplo, quien quiera renovar hipotecas lo va a tener ya muy complicado hacerlo por debajo del 2% en tipo fijo. ¿Cómo podemos organizar a medio o largo plazo con unos tipos que van en ascenso? ¿Te refieres a la parte de la inversión o a la parte de las hipotecas? A la parte de la inversión, pues dos vías muy sencillas, defensa y ataque. La primera, evitar cualquier tipo de inversión que se vea muy afectada por las subidas de los tipos de interés, o mejor dicho, por la inflación, porque si la Reserva Federal y pronto el Banco Central Europeo suben los tipos de interés es porque temen a la inflación, quieren controlar la inflación y para controlar la inflación suben los tipos de interés. Por lo tanto, en primer lugar, tener la cartera adaptada a un entorno de alta inflación. ¿Eso qué significa, por ejemplo? Pues muy sencillo, no se pueden tener fondos de renta fija, de ningún tipo, porque los tipos ya subieron en Estados Unidos en todos los plazos y ahora lo harán en Europa. Por lo tanto, el que tiene fondos de renta fija, planes de pensiones de renta fija, con deuda europea, que es lo que solemos tener o suele tener la mayoría de los inversores, pues simple y llanamente no tiene que tenerlo. Tiene que sustituirlo, ahora vemos cómo. En segundo lugar, tener en cuenta que con la inflación hay que defenderse, pero también hay que atacar, es decir, hay que rentabilizarla. Un ejemplo muy claro lo hemos visto con las materias primas. En un entorno de alta inflación se gana dinero en las materias primas, pero eso, digamos, es algo que está ya más descontado. Hay otras fórmulas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la renta fija, en lugar de invertir en bonos, lo que llevamos tiempo haciendo nosotros es apostar contra el precio de los bonos. Antiguamente esto era complicado, lo que se llama ponerse cortos en renta fija o cortos en bonos. Hoy es muy sencillo. Por lo tanto, lo primero, si va a subir los tipos de interés como consecuencia de esta situación de inflación, si van a bajar los precios de los bonos como consecuencia de la inflación y como consecuencia de ese cambio en la política monetaria, vamos a ganar dinero cuando bajen los bonos, que es lo que íbamos haciendo ya bastantes meses en Next Step. Segundo, hay vías muy sencillas. Vamos a ver, si van a subir los tipos de interés, subámonos al carro. Es decir, si van a subir los tipos de interés, hemos visto cómo el Euribor se ha ido adaptando a la idea de que pronto el Banco Central Europeo empezará a subir tipos y se tirará meses subiendo tipos. Bueno, pues nosotros podemos ir a productos que se van adaptando a esa subida de tipos, que van cogiendo la subida de tipos. Esto es muy sencillo, es muy barato, no requiere productos estructurados ni nada complicado, es mucho más fácil de lo que parece. Luego, desde el punto de vista de la renta variable, pues evidentemente ya hemos hablado de algo que es variable, como es la cotización de las materias primas, pero hay muchos índices que se comportan mucho mejor que otros. La tecnología es el que peor se comporta en un entorno de altos tipos de interés, con mayor o menor razón, pero eso es como lo ve el mercado y el mercado es soberano a la hora de fijar los precios. En cambio hay otros que funcionan mucho mejor. No son uno ni dos, son bastantes más. Hay fondos que están en positivo. ¿Y por qué esos fondos de renta variable están en positivo o pierden mucho menos que el mercado? Pues simplemente porque están en activos, sectores y países que se mueven bien en un entorno de inflación y de subida de los tipos de interés. Este sería básicamente un resumen muy importante: adaptarse, unirse a esa subida de tipos de interés, apostar contra quien más va a sufrir la subida de los tipos de interés, que es el precio de los bonos, y situarse en activos, sectores y países que o no se están tan perjudicados o incluso se benefician de esa subida de los tipos de interés. Llegan muchos mensajes, sobre todo de la banca norteamericana, privada, patrimonial, que dicen liquidez, liquidez, liquidez. Y hay muchos inversores que malinterpretan el concepto de liquidez por productos de liquidez. ¿Es la liquidez uno de los puntos importantes en este momento? Y sobre todo, ¿puede el inversor llegar a confundir liquidez con irse a efectivo? Lo primero y muy importante es que, puestos a hacerse con liquidez, hay que hacerse antes de que caiga el mercado. Este pequeño detalle es el que hay que tener en cuenta, porque ahora las encuestas muestran que ha aumentado muchísimo la liquidez. Estamos a niveles de cuando atacaron las Torres Gemelas, o sea, un nivel de pesimismo yo creo un poco exagerado, pero bueno, así es el mercado, o cuando la pandemia o situaciones de este estilo, ¿no? La crisis financiera de 2008, la gente, pero esto es ahora. Si tú cogías la encuesta de todos estos bancos hace un mes,
solo un mes, el nivel de liquidez o el neto era positivo con respecto a la media histórica. Perdón, el nivel de liquidez estaba por debajo, es decir, estaban sobreponderados en renta variable. Lo que no se puede hacer es mal vender cuando ya te estás comiendo toda la caída. Si no siempre vas a conseguir verlo, ni digo que siempre lo hagamos nosotros, pero desde luego este ha sido el caso en esta ocasión. Nosotros ya hicimos liquidez hace meses. Y entonces esa es la idea. Cuando tú tienes una situación como esta, lo que importa no es tanto cuándo exactamente puede cambiar el mercado, lo que importa es que te pille con liquidez, si me apuras, del tipo que sea, porque la rentabilidad de la liquidez no está en el cero que te da en una cuenta corriente o lo poco que puede dar en un fondo monetario. La rentabilidad es que vas a comprar con un 20 o un 30% de descuento. La rentabilidad de la liquidez está en la rentabilidad del activo que vas a comprar súper barato en las rebajas, como por ejemplo está haciendo el señor Warren Buffett, que se ha puesto a comprar como un loco y ha comprado desde bancos, Apple, compañías también energéticas, etcétera, pero sobre todo que han caído, sobre todo el sector financiero o, como digo, Apple, que es su mayor posición. Por lo tanto, la liquidez primero, antes de la caída, es conveniente, porque el que vende cuando todo el mundo sabe que todo está muy mal, pues llega tarde. Entonces, en todo caso, ahora el chip tendría que estar más en comprar, en ver cuándo es el momento de comprar. Desde luego es donde tenemos puesto el chip nosotros, que es donde podemos aprovechar o donde podemos aprovechar más esa liquidez que tenemos. Segundo, esa liquidez a mí personalmente no me parece importante dónde esté, lo importante es tenerla y finalmente tener esa visión de que en los mercados el negocio se hace comprando barato y vendiendo caro, no al revés. Por lo tanto, liquidez sí, pero antes de la caída o algo antes de la caída, y a partir de un determinado momento empezar a cambiar el chip, a decir dónde invierto esa liquidez, si has sido correctamente asesorado o tú mismo te has dado cuenta de que venía una corrección y podías aprovecharla. Hay un debate también fuerte sobre la diferencia y la importancia que tiene sobre la rentabilidad la arquitectura abierta y la arquitectura guiada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra a los ojos del inversor y al bolsillo del inversor? Y por otro lado, ¿por qué es importante y por qué se está poniendo el foco en ello para la rentabilidad? Muy importante, y es que estamos ahora en un momento que es como un ejemplo, parece hecho a la medida para entender esto. ¿Qué es arquitectura abierta? Trabajar con una plataforma, y nosotros no somos esa plataforma, no estoy vendiendo nada, nosotros somos puros asesores independientes, no tenemos fondos de inversión que vender, elegimos lo mejor del mercado, no somos una plataforma, no cobramos corretajes, no cobramos retrocesión de comisiones de los fondos que recomendamos, somos legalmente una asesoría financiera, un asesor financiero independiente. Por lo tanto, quede claro esto desde el primer momento. Pero sí es cierto que ayudamos a la gente no solo a elegir los fondos de inversión que más se adaptan a su perfil, a la situación del mercado, los mejores para cada situación, sino que además les ayudamos a elegir las plataformas. ¿Por qué? Porque es muy importante. ¿Qué es arquitectura abierta? Que tú trabajas con una plataforma, que una plataforma es un banco normalmente, o una sociedad de valores, un broker, para entendernos, pero bueno, pues un banco, hay bancos muy grandes con plataformas muy interesantes, una plataforma en la cual tú puedes acceder a un número muy elevado de fondos de inversión. No digo todos los del mercado, porque es muy complicado, pero la gran mayoría, porque la plataforma tiene una filosofía de arquitectura abierta, todo cabe. Y esto significa que trabajas con una paleta de colores muy grande. Mientras que por el otro lado tienes la arquitectura guiada. Como las plataformas también cobran comisiones de los fondos que se compran en sus plataformas, algunas centran su oferta de fondos en determinados acuerdos a los que llegan con determinadas gestoras. Normalmente, lógicamente, puesto que son vendedores, influido por la comisión. ¿Qué ocurre? Que cuando todo va bien, cuando cualquier índice sube, da igual, no da igual, pero digamos, no es tan importante esa paleta de colores. Digamos que en arquitectura guiada estás trabajando con 3 o 4 colores nada más, muy sencillos, blanco, negro, azul, rojo y verde, digamos, mientras que cuando trabajas en arquitectura abierta tú tienes todos los colores y todos los matices intermedios. ¿Qué decía antes, por ejemplo? Que ahora mismo tienes que tener renta variable, activos, sectores y países que se muevan bien en un entorno de inflación y subida de los tipos de interés. Decía también que hay que poder apostar contra los bonos. Bueno, pues en la mayoría, por no decir todas,
las entidades que solo tienen arquitectura guiada, un poco como que te van llevando por un carril relativamente estrecho, paleta de colores reducida, no vas a poder hacer eso, no vas a poder invertir a veces, yo que sé, en índices como el Dow Jones de industriales, a lo mejor solo tienes el S&P o solo un índice global. Y de ahí en adelante no puedes invertir en materias primas, no puedes aprovechar la caída para invertir en el sector financiero porque no hay fondos específicos del sector financiero y de ahí en adelante. Por lo tanto, la arquitectura abierta es trabajar con toda la paleta de colores y por lo tanto poder adaptarte y ganar dinero o por lo menos amortiguar las caídas en cualquier situación del mercado, mientras que la arquitectura guiada es un corsé por el cual solo puedes trabajar con una paleta de colores muy reducida. ¿Y por qué es importante? Pues muy sencillo. Le pongo un ejemplo. La Bolsa de Londres. La Bolsa de Londres es la que está haciendo lo mejor este año. Casi no ha perdido en lo que va de año comparado con estas caídas tan fuertes que están teniendo, por ejemplo, los índices tecnológicos, el S&P, el Eurostoxx, etcétera. Nada que ver con el resultado de la Bolsa de Londres. ¿Sabe usted en cuántas entidades de arquitectura guiada puede uno encontrar un índice o un fondo que invierta en la Bolsa de Londres? Poquísimas, por no decir casi ninguna. En cambio, en todas las entidades que trabajan con arquitectura abierta puedes encontrarlo. Resumiendo, nosotros recomendamos a nuestros asesorados no solo que tengan un buen asesoramiento, por supuesto, eso es la clave, pero también que puedan desarrollarlo, que puedan aprovechar cada situación de mercado, que trabajen en definitiva con toda la paleta de colores, que no se autolimiten. Y acabo, muy importante, no es solo la paleta de colores, son las comisiones. Cuando tú trabajas con una plataforma, que insisto, no somos nosotros, esto es un consejo, por decir así, gratuito, trabajas con una plataforma que tiene toda una enorme cantidad de fondos, una enorme oferta de fondos, también puedes bajar las comisiones, porque puedes utilizar, por ejemplo, indexados cuando sea el momento adecuado, puedes, en definitiva, esas plataformas tienen una gran oferta, tienen muchas opciones, tienen muchas posibilidades a nivel de comisiones, por no hablar de las que además tienen clases limpias para todo tipo de clientes, que las hay. Y entonces tú ya ahí tienes arquitectura abierta y encima tienes un 60 o 70 o 80% incluso de reducción en la comisión porque se utilizan clases limpias, que son las que, digamos, tienen la menor o ninguna retrocesión para el distribuidor. Esas son las más baratas, con lo cual te puedes estar ahorrando. Si pasas de una entidad de arquitectura guiada o digamos, una empresa, un banco comercial normal, te pasas a una plataforma que además de tener todo tipo de fondos, tiene clases limpias, pues entonces te estás ahorrando a lo mejor 60-70% en comisiones, que en 10 o 15 años es un pico. Un pico importante para el bolsillo del inversor y también para esa planificación medio y largo plazo. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Buen día y buen negocio, Víctor. Igualmente, hasta luego. 9:28 de la mañana tenemos